El 15 de noviembre, la iglesia entera, pero muy especialmente nosotros los dominicos, recordamos y celebramos a San Alberto Magno. Ese apelativo, ese adjetivo magno, está indicando la grandeza de su misión, una misión intelectual absolutamente preciosa, que abarcó los campos de la ciencia, de la filosofía y de la teología. San Alberto Magno nació en 1206, estamos hablando por supuesto siglo XIII, el gran siglo de la universidad, sobre todo de la Universidad de París, y estamos hablando del maestro de Santo Tomás de Aquino. Yo creo que es un título muy grande decir uno, yo le di clases a Santo Tomás de Aquino, y eso hizo Alberto Magno. Alberto Magno nació en lo que hoy es Alemania, y en la ciudad de Colonia, donde está esa impresionante catedral que precisamente custodia los restos mortales de Alberto, en esa ciudad de Colonia se inició un camino intelectual que llega hasta nuestros días, si hablamos de los dominicos. Concretamente, allá en Colonia se creó un centro de estudios, precisamente bajo la regencia, bajo el cuidado de San Alberto Magno. Y ese centro de estudios, pues fue el comienzo, podríamos decir, de todos los demás centros de estudios llamados entre nosotros Studia Generalia, o en singular Studium Generale. Un Studium Generale es como un centro de estudios superiores, y eso fue lo que hizo precisamente San Alberto Magno. Él quiso dar ese impulso que necesitaba la orden dominicana, que estaba recién fundada. Nosotros fuimos fundados en 1216, nuestro fundador se llama Santo Domingo de Guzmán. Así que San Alberto fue llamado a esta orden de predicadores. Fue un hombre estudioso, fue un hombre con una curiosidad y una capacidad de conocimiento realmente impresionantes. ¿Qué nos queda de él? Vamos a tomar unas dos enseñanzas de Alberto Magno. Lo primero para destacar es cómo era un auténtico sabio. En estos días, por la coincidencia con la lectura del libro de la sabiduría, que se escucha por esta semana en el año impar, pues hemos hablado mucho sobre la sabiduría. Pues si quieres que te dé el nombre de un sabio, un auténtico sabio, tengo que pronunciar el nombre de Alberto, San Alberto Magno. Absolutamente impresionante. Y en ese saber inmenso, pues cabía lo humano y lo divino. Lejos de caer en esas oposiciones ridículas, artificiales, en que han tratado de atraparnos a todos, oposiciones que vienen, como ya dije, del siglo XVIII y la Ilustración francesa, Alberto Magno entendía que la ciencia afianza la fe y la fe ilumina la ciencia. Y esta es una lección absolutamente preciosa. Un hombre con una cultura, un hombre con un conocimiento tan impresionante y al mismo tiempo un hombre con la capacidad de darse cuenta de la unidad que el conocimiento adquiere en Dios. Ese es un aspecto muy notable. En segundo lugar, me parece que hay que destacar en Alberto Magno la capacidad de servir a la iglesia. Además de ser un profesor, que lo era y con las máximas calidades, fue también provincial de los dominicos en esa región del mundo, allá en lo que hoy es Alemania. Fue también obispo de Ratisbona. ¿Recuerdas la ciudad de Ratisbona, donde tuvo su famoso discurso el Papa Benedicto? Entonces, profesor, provincial, obispo, podríamos decirlo, mentor, porque no es lo mismo dar clases a un grupo que acompañar el camino intelectual de un discípulo, como hizo Alberto con Tomás de Aquino. Entonces fue un hombre que estaba al servicio, un hombre que puso al servicio de Dios, puso al servicio de la iglesia sus muchos talentos. Lo que Dios le había dado, que fue mucho, él lo puso abundantemente al servicio del mismo Dios. Y este es el segundo testimonio, este es el segundo aspecto que creo importante destacar de Alberto Magno. Un hombre que recibió mucho y dio mucho. Un hombre que se puso auténticamente al servicio de Dios y de la iglesia, porque entendía
que lo que había recibido era para que lo administrara, no para que se adueñara de ello. Así que en esos dos aspectos Alberto Magno nos deja una gran lección. Hombre erudito, hombre sabio, hombre capaz de recorrer los caminos de la ciencia, de la filosofía, de la teología y tener todo ello en una síntesis preciosa en su corazón y en su mente. Y luego, un hombre con una capacidad de servicio, un hombre con un deseo de ser útil para Dios y para la Iglesia. San Alberto Magno ruega por nosotros.